Los temas más relevantes. Los comentamos, los analizamos y debatimos en Punto de Vista. Sin lugar a dudas, la Corte Constitucional ha sido mejor, una revolución en nuestro derecho. La figura fue creada, es una de las hijas más pródigas de la Carta del 91 y ha desarrollado el derecho, digamos, a través de su copiosa jurisprudencia en distintos temas. En algunos temas ha marcado hitos y uno de ellos es una figura que poco se habla, pero que sirve para introducir no solamente a nuestro invitado, sino una situación problemática muy compleja que vive Valledupar. Me refiero a la figura del estado de cosas inconstitucional. Estado de cosas inconstitucional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Es una figura que la ha desarrollado la Corte y que la adopta para cuando existe una situación gravísima de violaciones masivas y recurrentes de derechos fundamentales de un sector de la población. Que esa violación no se debe, digamos, a temas coyunturales, sino a problemas estructurales y ligados al incumplimiento recurrente por parte de las autoridades. Esto, grosso modo, sería la presentación de lo que es esta figura. ¿Por qué es importante? Pues bueno, con nuestro siguiente invitado vamos a hablar de ello y cómo Valledupar podría estar en ese tipo de cosas. Llega el invitado a Punto de Vista. Llega el invitado a Punto de Vista. Siempre me es grato saludar al abogado Luis Carlos Ramírez Ariza. Bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes, Andrés. Un gusto de participar de tu programa. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, comentábamos extra micrófonos que Valledupar está en un estado de cosas inconstitucional, pero no en temas generales, sino especialmente en el tema de las invasiones. Quisiera que desarrollemos esa tesis que antes estuvimos conversando sobre ella. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, mire, le propongo como siempre, razones de método, dividir este programa en tres aspectos. ¿Qué es eso de estado de cosas inconstitucional? ¿Cómo se declara? ¿Para qué es útil? ¿A qué fines sirve? Y en el caso de Valledupar, ¿cómo podría presentarse y utilizarse? Usted hizo una magnífica introducción dando los elementos estructurales del EXI, del estado de cosas inconstitucional. Y en particular, usted apunta a uno de los elementos que la Corte exige para su declaratoria. No se olvide que es una declaración especial que hace la Corte Constitucional en el marco de la acción de tutela, cuando quiera que encuentra en los hechos, en la vida real, una situación persistente, masiva, casi que grotesca de violación de derechos fundamentales en amplios núcleos poblacionales. Este ejemplo pues ya ha venido ocurriendo, como por ejemplo la declaratoria de estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada. Más de 5 millones de personas desplazadas que no tenían acceso a educación, salud, vivienda, derecho al hogar, etcétera, ameritaron la primera gran declaratoria de estado de cosas inconstitucional, donde la Corte pone en evidencia que los hechos están en contra de los valores y los derechos del marco constitucional. Lo que hace la Corte es señalar que el marco enunciativo de derechos, la axiología y los fines previstos en el marco constitucional no se están realizando frente a una población o en una situación determinada. Entonces, frente a los desplazados, por ejemplo, en la sentencia T025 famosa, del 2004, la Corte encuentra que frente a esta población pues se están violentando sistemática y recurrentemente todos los derechos. Que procede a su declaratoria en el marco de una sentencia especial que tiene una utilidad, Andrés. La utilidad es que
al hacer notar la Corte Constitucional que ese estado de cosas inconstitucional existe, le está diciendo al gobierno y a las autoridades que están fracasando en su misionalidad, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, y los conmina, le da una orden especial, haciendo un diseño de funciones y otorgándole a cada autoridad una competencia. Incluso en el diseño, Andrés, de políticas públicas. En el caso de los desplazados, por ejemplo, eso valió para que se produjeran leyes que no existían y que el Congreso de la República se vio forzosamente llevado a producir una ley. El Gobierno Nacional, decretos y todas las instituciones volcadas en función de satisfacer los derechos de la población desplazada. Lo mismo ha ocurrido con casos pues más recientes y conocidos, como por ejemplo el tema del hambre y la sed de los niños en La Guajira, que ameritó una declaratoria de estado de cosas inconstitucional y que pues por supuesto ha obligado al Estado a volcarse sistemáticamente a atender la situación. Otro ejemplo bueno, perdone que lo interrumpa, solo para complementar lo que es el hacinamiento en las cárceles, que fue creo que el segundo estado de cosas inconstitucional declarado. Así es, y ha habido, bueno, no solamente sobre cárceles, sobre el concurso de notarios, por ejemplo, que era una violación masiva del derecho al debido proceso y al concurso de méritos. Y así, ya van con esta, que sería la séptima, si es que la Corte se pone la mano en el corazón, declaratorias de estado de cosas inconstitucionales, que sirve al propósito de crear obligaciones funcionales particulares. Es decir, de decirle a cada instancia lo que tiene que hacer, el plazo en el que lo tiene que hacer, a quienes tiene que atender, cómo tiene que atenderlos, en fin, en el diseño de una política pública de carácter obligatorio para todas las instancias comprometidas funcionalmente en atender un fenómeno que haya dado lugar al estado de cosas inconstitucional. Esa es la utilidad y se declara en el cómo a través pues de una sentencia especial que constituye la situación analizando los hechos. Porque fíjese usted, Andrés, que en este caso hay una situación especial. La Corte no analiza el derecho. La Corte ya sabe que el derecho existe en el marco constitucional. Lo que analiza son los hechos y dice, estos hechos masivos que afectan a tanta gente constituyen una violación sistemática del marco constitucional. Las autoridades no están cumpliendo, estas personas no acceden a sus derechos que están en la Constitución y por lo tanto están en un estado inconstitucional por falta de acceso a un derecho o a múltiples, como en el caso que podríamos analizar más adelante. Perfecto. Y otro de los puntos es que la Corte ha dicho sobre esto, es que ya cuando se declara no sirven las tutelas en forma particular, en forma individual, porque lo que se requieren son medidas generales de parte del Estado, muchas veces de la rama ejecutiva. Claro, mire, Andrés, esto tiene una particularidad. El diseño originario en la Constitución del 91 es un instrumento de defensa de derechos fundamentales individuales. Y de hecho, la mayoría de las tutelas son interpartes, o sea, solo benefician al tutelante. Cuando quiera que la Corte encuentra una situación de alta masividad, con personas que tienen una afectación común en su derecho, no sirve la interposición de tutelas con efecto interpartes. Supóngase usted, en La Guajira se mueren al año en promedio 50, 60 niños de hambre y sed, entonces habría que interponer tantas tutelas como niños enfermos o fallecidos. La Corte le otorga a través del EXI, del estado de cosas inconstitucional, un efecto social, así lo han denominado. Estos fallos tienen un efecto social en el sentido en que son intercomunis, para todos los que tienen la misma condición común, para todos los que sufren el mismo padecimiento. Entonces, con una sola acción, protege un núcleo poblacional completo. Es decir, con una sola orden de tutela, se crea una obligación para todas las autoridades comprometidas funcionalmente en el asunto para que actúen frente a todos los sujetos perjudicados. Es una característica de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional que beneficia a amplios grupos poblacionales siempre que estos tengan pues identidad en el territorio, identidad en la problemática, identidad en la afectación de derechos. Ese es en cuanto al tema general que usted ha explicado
de manera muy detallada y pedagógica. Ahora entremos en el caso de Valledupar y nos centrémonos en la noticia que digamos ha acaparado la mayor atención de los medios locales, y es la orden de arresto en contra del alcalde. Después de haber interpuesto el derecho al pataleo, el tribunal la confirma, y el juez de conocimiento pues no le queda otra medida que ordenar el arresto de 3 días al alcalde más la multa. Pero detrás de esto pues uno dice, bueno, se arresta al alcalde y pues al 4.º día se reincorpora en sus funciones. No, aquí hay un problema de fondo, que es lo que queremos hacer evidente, demostrar que lo que está pasando en este caso del Mayor Pimienta puede ser paradigmático. Bueno, sí, esto habría que darle pues un cierto contexto, Andrés, porque claro, aquí hubo una tutela hacia el año 2011, porque hubo una orden de desalojo vigente desde el año tal vez 2008 o 2009, y algunos desplazados dentro de las familias que ocupaban los predios interponen una tutela. Esa tutela la ganan en primera instancia. En segunda instancia, el tribunal del departamento pues ratifica el fallo favorable a los desplazados, pero sube en revisión a la Corte Constitucional, y la Corte pone el tema en orden. La Corte Constitucional dice, sí, aquí hay unos derechos por proteger, respecto de población vulnerada, como los desplazados, pero eso no puede trasladarle la responsabilidad a los propietarios de los predios, porque esa es una responsabilidad del Estado. Y como quiera que haya un acto administrativo que ordena el desalojo, la Corte ordena armonizar derechos. ¿Y qué es armonizar derechos? Usted créele un programa a las familias desplazadas, habitantes en el predio Sabana 1, es decir, en las 4 invasiones del noroccidente, y a los demás, pues tiene que desalojarlos, porque hay el derecho a la propiedad es tutelable en este caso, el derecho al debido proceso es tutelable en este caso, y los mete en programas de largo aliento, de fase prestacional. Poco a poco los va metiendo en programas, pero tiene que sacarlos. De ahí en adelante ningún alcalde, pues por las complejidades del asunto, pues sacó a los iniciales invasores, que no eran muchos, eran tal vez unas 10 hectáreas, y el fenómeno se fue creciendo. El fenómeno se fue creciendo al punto de llegar a algo más de 100 hectáreas, Andrés, solamente allá. Al día de hoy puede haber unas 13.000 familias viviendo en los predios de la familia Pimienta, cerca de 50.000 personas, que equivalen más o menos al 10% de la población de Valledupar. Si sumáramos todas las invasiones de Valledupar, estaríamos pasando del 20% de la población de Valledupar en su cabecera. Estamos hablando de que con las 27 o 30 invasiones que hay más de 100.000 personas que viven en asentamientos ilegales. Entonces, claro, hay una orden de un juez, del máximo juez constitucional, de hacer el desalojo en beneficio del derecho de propiedad. La familia tiene derecho a su vivienda como los otros propietarios, pero al tiempo, con el dimensionamiento de este fenómeno, una orden así entendida y sin un correlato de inversiones, de oferta, etcétera, conduce probablemente a una violación masiva de derechos. Es decir, se satisface un derecho, por ejemplo, el derecho al debido proceso y a la propiedad, pero al tiempo se le terminan afectando masivamente los derechos a los pobladores de estas invasiones. O sea, aquí hay un reto enorme, porque además, Andrés, para que lleguemos al punto del estado de cosas inconstitucional, es que hoy hay cerca de 100.000 familias en Valledupar que por estar en asentamientos ilegales no tienen derecho al alcantarillado. Usted va a Guasimales y encuentra que las aguas negras corren al nivel. Usted encuentra que no tienen tuberías de agua, sino que a través de unas mangueras, que además, me perdona el lenguaje, pero no tengo otro modo de hablar, mangueras que nadan en la mierda porque están puestas sobre la vía para llegar a cada vivienda, no tienen acceso del sistema de transporte, la luz es intermitente, se la cortan cuando sea, etcétera, etcétera, no tienen condiciones dignas de existencia. Mejor dicho, aquí hay cerca de 100.000 personas, y en particular las de estas invasiones, que viven en condiciones que violentan el núcleo del artículo 1 de la Constitución Política, y es la vida digna.
Pero además le violan un resto de derechos, es decir, usted sabe que la dignidad se compone de la realización de muchos derechos. Como ellos viven allá y el Estado no puede hacer muchas inversiones, están llevando una vida precaria. Y mire que ya tenemos dos tipos de violación. La violación de los propietarios, enseguida la violación masiva de derechos por condiciones indignas de existencia, y después vienen los funcionarios del nivel local que no tienen la capacidad, porque es que eso es real. Es decir, el municipio hoy no tiene con qué hacer un programa de vivienda para reubicar 25.000 familias, no tiene con qué. La realidad fiscal del municipio para una inversión de billones, porque eso tiene una inversión billonaria, de más de 1.500.000 millones de pesos, el municipio no lo tiene. Entonces quedan comprometidos en su seguridad jurídica, etcétera, los funcionarios. Y por último, la ciudadanía en general, porque si llega a ocurrir que los particulares demanden sus tierras, como es normal que lo hagan, hay condenas que pueden superar los 300, 400.000 millones de pesos por el valor de la tierra invadida que no ha sido desalojada. Sí. Entonces aquí estamos en un aforismo latino, Andrés. Aquí todos están perdiendo. Omnus perdem. Aquí todo el mundo pierde. Aquí pierden las autoridades, aquí pierden los invasores, aquí pierde la ciudadanía. Se genera una relación conflictiva entre esas personas que llevan una vida indigna y el resto de la ciudadanía, impacta los indicadores de seguridad. La ciudad se está conduciendo a una situación de violación masiva de derechos de origen constitucional. Mi tesis es esa, Andrés. Mi tesis es que el tema de las invasiones en la ciudad hizo tránsito hace algunos años a una situación de estado de cosas inconstitucional. Sí, bueno, usted desarrolló muy bien esa tesis. Yo quiero complementar y darle otras aristas al problema. Hace unos días, el 26 de junio, yo escribí en la nota editorial de esta casa radial que se titula Sentencia T946 de 2011, un fallo imposible de cumplir entre signos de interrogación. Y precisamente hacía un relato, mi querido Luis Carlos, sobre cómo surgió este problema. Usted lo resumió también, no voy a remontarme al pasado, pero lo que comenzó como una invasión que no superaba las 50 personas en el año 2008-2009, que el gobierno de Aba Carvajal, fue creciendo a lo que hoy tenemos, que usted ya estima en más de 13.000 familias y habla de 50.000 personas. Pero inició con apenas 50 personas. Y hoy por hoy este problema ha acometido, digamos, a varios alcaldes, sobre todo los primeros que tenían las herramientas. Los primeros alcaldes tenían las herramientas para acabar con la invasión porque eran 50 personas, ahí se podía haber hecho un desalojo, ahí no había desplazados de la violencia, no había, digamos, personas en situación de vulnerabilidad, sino más bien como se cree que eran los carteles de tierreros y se pudo haber hecho el desalojo. Estamos hablando del año 2008-2009. No se hizo. El tema fue creciendo, el alcalde Luis Fabián impidió el desalojo a la familia, que a pesar de haber hecho un esfuerzo de traer ESMAD, de haber alojado a los policías que vinieron a hacer el desalojo, y se sacó como por arte de birloque una carta con el defensor de la época, Nicomedes Vázquez, que en paz descanse, diciendo que no se podía hacer el desalojo porque ahí había mujeres embarazadas, niños, y entonces eso afectaba los derechos de las personas allí. Y siguió creciendo la invasión. Llegó Freddy Socarrás, también no pudo hacerlo. Él pasó Tutoía, Mello Castro, y ya estamos aquí en donde el problema se le sale de las manos a la ciudad por todo lo que usted ha explicado. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque entonces la Corte tiene un fallo que no se ha podido cumplir en 13 años. Se fue expedido en diciembre del 2011 y han transcurrido 13 años, 4 alcaldes y no se ha podido cumplir. Lo que usted propone, digamos, es prácticamente decirle que la autoridad reconozca y le diga a la Corte, señores de la Corte Constitucional, este fallo suyo no lo podemos cumplir porque lo que era una invasión de tantas personas, hoy habitan 4 barrios con 13.000 familias y 50.000 personas. ¿Es posible hacerlo a estas alturas? No, te lo voy a invertir, Andrés. No solamente es posible, es exigible. Te voy a decir por qué. Si el alcalde hace un esfuerzo junto con la familia
en una operación que costará más de 2.000 millones de pesos traer 10 contingentes de SMAT, etcétera, 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 y expulsa a la ciudad a 50.000 personas con las implicaciones en niñez, en tercera edad, en personas con enfermedades, etcétera. No solamente, bueno, va a crear un conflicto respecto de los derechos de esas personas, sino que va a desestructurar la ciudad. Usted sitúese en un escenario apocalíptico y mire usted 50.000 personas, 13.000 núcleos familiares en la calle, hoy. O sea, que de un día para otro saquen a 50.000 personas a las calles de Valledupar. El 10% de la población vallenata sale de un día para otro a las calles. Eso va a tener unas implicaciones en salubridad, en negación de derechos, los niños se desescolarizan, en hambre, en inseguridad, porque va a haber una relación conflictiva, la gente pelea por su supervivencia, de manera que la solución termina siendo la causa de un agudo problema para la ciudad. Entonces, esta es una solución que debe comprometer política pública y no es solamente de un gobierno. La declaratoria de estado de cosas inconstitucional apunta a crear un crono, una temporalidad de inversiones masivas que permitan ir satisfaciendo derechos progresivamente. La Corte, al declararla, le ordena al gobierno nacional, en atención a que el municipio no tiene los recursos para hacerlo, que en vez de hacer torres para desplazados de otros territorios y traer gente de afuera, como ya ocurrió, se diseñe y ejecute un ambicioso programa de vivienda, solo y única y exclusivamente para las invasiones de ese sector. Y le da obligatoriedad respecto del gobierno nacional, porque el gobierno nacional hasta la presente no se ha hecho, valga la redundancia, presente con las inversiones que darían lugar, digamos, a la reubicación o a la adquisición de los terrenos y a su legalización, a cualquiera de las salidas que se explore. El gobierno departamental también se vería vinculado, el gobierno municipal, los mismos afectados se verían, digamos, en la obligación, así como han construido ranchos, de aportar trabajo, de aportar materiales para construir una gran ciudadela que le dé lugar a un nuevo Valledupar, si esa es la salida por la que se opta. Entonces, no solamente es que es oportuno, es que hoy por hoy es obligatorio, porque cualquier decisión policiva que se adopte va a producir el efecto inverso sobre la ciudad, un efecto de desorden, de violación masiva de derechos, de enfrentamientos, de situaciones caóticas que no conviene que ocurran. Pero si lo declara, entonces todos se ven obligados en una temporalidad a hacer el esfuerzo, digamos, de construir la política pública para acabar con el fenómeno en Sabanas 1, pero con satisfacción de derechos para todas las partes. Tengo dos preguntas cortas. La primera es, usted mencionaba el tema de dedicar un espacio para a solucionar el problema de vivienda para ese sector poblacional. El abogado de la familia, que usted conoce muy bien porque fue su compañero de estudios y es también mi amigo de hace mucho tiempo, Evaristo Rodríguez Felizola, precisamente ha planteado que la urbanización El Porvenir fue construida con ese fin, para poder dar alojo, habitación, cumplir el derecho a la vivienda digna que tienen los ciudadanos de Colombia a los habitantes de esas invasiones. Y él dice, lo que ha hecho la administración sucesivamente es, en vez de de trasladar allí a los invasores del predio del mayor Alberto Pimienta, se la dieron a invasores de otras invasiones, a habitantes de otras invasiones. Es lo primero que quiero, digamos, poner de presente. Y lo segundo es, ¿cuál sería el mecanismo para que la Corte proceda a declarar ese estado de cosas inconstitucional, teniendo en cuenta que esto ya es un fallo que tiene, digamos, no tiene ninguna figura de revisión? Entonces, ¿cómo digamos, cuando la Corte establece un mecanismo para solicitar la revisión de tutela como un mecanismo excepcional, pero no conozco que dentro de su jurisprudencia tenga un mecanismo para que después de haber proferido un fallo diga, oiga, revisemos este fallo y declaremos el estado de cosas inconstitucional? ¿Sería una nueva acción de tutela que se presente ante la justicia para que vuelva a estudiar el caso? Sí, bueno, vamos a responder en orden, Andrés. Mire, sobre lo primero, y el doctor Evaristo Rodríguez Felizola, mi compañero de estudios en la Universidad Nacional, quien ha sido muy acucioso en el trámite
de este asunto y que ha venido insistiendo pues de múltiples formas en hacer respetar el derecho de los propietarios. Pero se equivoca cuando dice que el Porvenir, con sus escasas 700 viviendas, satisface el imperativo de reubicación de 13.000 familias. Pues la sola comparación de los números da cuenta de que ahí solamente hay para desalojar cerca de un 8% de los invasores del predio Sabana 1, de las 4 invasiones del noroccidente. Solo son 700 algo de viviendas y están solo para desplazados, que son las familias desplazadas de los predios, de aquellos de las invasiones, pero los demás, el 93% no son desplazados, son población vulnerable, son población de otras características, pero que no cumplen el marco de la 025 con el requisito de haber sido desplazados. Luego, no son merecedores de una protección especial inmediata. Y eso, entonces, no lo satisface. El Porvenir es una mínima parte y solamente fue hecho para población desplazada presente en las invasiones. De manera que eso no nos resuelve el problema. Nos resolvería si el Porvenir tuviera 13.000 soluciones de vivienda. Bien. ¿Qué es lo que se perseguiría? O sea, crear un marco de inversión como política pública que genere 10.000 ofertas de vivienda. La gente con una casa que va a ser propia, con servicios, legal, etcétera, etcétera, probablemente tenga el deseo de irse voluntariamente de las invasiones del noroccidente. Sobre lo otro, mire, yo le decía al comienzo, Andrés, que el estado de cosas inconstitucional es una situación fáctica, porque el derecho está construido en el marco constitucional como en las decisiones de tutela a través de las cuales la Corte Constitucional o los jueces en su función constitucional han dado una orden. Pero cuando la orden no se cumple y cuando más bien la situación sigue creciendo y contradiciendo flagrantemente el marco constitucional, lo que tiene que hacer la Corte es reconocer que la situación, los hechos son inconstitucionales, porque la Corte dio la orden y en acción de cumplimiento el Tribunal Contencioso del Cesar pues está en situación de desacato frente al tema de las invasiones y ha dado la orden 10 veces y no se cumple por un fenómeno de imposibilidad material, financiera, institucional, de personal, un problema estructural, como dice la Corte Constitucional. Los estados de cosas inconstitucionales se caracterizan por haber una situación estructural que impide la solución. Y este es el caso. Aquí hay un problema estructural. Entonces, desde el punto de vista de los caminos, la Corte tendría dos. Uno, en la revisión de los hechos que animaron la sentencia T946, y la situación actual la Corte la puede evaluar, porque la Corte lo que evalúa son los hechos, y decir, en efecto, no tiene solución a la vista. El municipio no tiene cómo hacerlo, la nación no ha concurrido, el departamento ha concurrido muy parcialmente, y los derechos se siguen violentando de manera sistemática. Esto es un estado de cosas inconstitucional. O que, y no lo estoy invitando a que ocurra, sino que podría ocurrir que la ciudadanía de esas invasiones masivamente comienza a presentar tutelas por la violación de su dignidad humana en punto a los múltiples derechos a los cuales no tiene acceso por estar en el asentamiento ilegal. La Corte, al recibir ya la tutela número 50, se da cuenta de que es un problema masa y que es un problema masa sin solución a la vista y podría determinar, armonizando la T946 con las tutelas individuales en curso, para producir una declaratoria especial de estado de cosas inconstitucional, Andrés. No le dé ideas al señor Camerer, porque nos va a hacer una tutelatón. Uy, Dios mío, Dios me ampare. Sí. Luis Carlos, qué buen análisis de verdad que amerita, vale la pena y además usted estamos haciendo aquí los dos de asesores jurídicos gratuitos de la administración municipal, pero por supuesto que lo hacemos es con el fin de ver cómo un problema de ciudad tiene una solución estructural, porque lo que sí estamos de acuerdo usted y yo y muchos oyentes, que no es a punta de arrestos en contra del alcalde que esto se va a solucionar, ¿cierto? Al día siguiente el monstruo sigue ahí, como en Kafka. Es decir, pasan los 4 días de arresto y el alcalde no lo ha solucionado ni lo va a poder solucionar porque escapa a sus posibilidades. O sea, el arresto es una sanción, en este caso simbólica y sobre la persona, pero no resuelve el problema.
Muchísimas gracias, Luis Carlos, por esta clase de Derecho Constitucional y por esbozar aquí de manera articulada una alternativa de solución a este problema de las invasiones en Valledupar, que podríamos iniciar por la más paradigmática de todas, la del mayor Alberto Pimienta Cotes. Muchas gracias. A usted, Andrés, saludo a toda la ciudadanía y bueno, Dios nos acompañe en esta cruzada, a ver si se logra por fin una inversión ambiciosa y que resuelva el problema definitivamente. Feliz tarde.